pues vamos ya a ir iniciando con esta conferencia 19 de la fase B, Lucifer, Diablo y Satán. Una conferencia muy interesante que viene a ayudarnos a romper con ciertos mitos o conceptos que hay en torno a esta figura que encierra pues estos tres aspectos o que lleva estos tres nombres, por ahí conocidos como el Lucifer, el Diablo y el Satán. Vamos a ver qué es lo que hay detrás de todo esto y cuál es su significado en torno al trabajo interior que nosotros estamos haciendo. Ese va a ser como el objetivo de esta conferencia, que logremos romper con muchos paradigmas, esquemas, conceptos que traemos y que nos animemos a llevar este tema, así como todos los demás del conocimiento, ¿verdad? A esa profunda reflexión para llegar a comprender, pues, verdaderamente qué es lo que hay detrás, pues, de este tan temido personaje. Realmente, mucho es lo que por ahí hemos escuchado hablar sobre el diablo, incluso el mismo nombre a muchos aterroriza y se ha escrito bastante sobre este tema, pero la verdad es que no está nada claro. Por ahí hay personas que hasta tienen como se cuestionan ciertas cosas, pero si de verdad fuera tan malo, pero ¿cómo así? Pero como que algo se le salió a Dios de las manos y así sucesivamente. Hay por ahí como muchas opiniones encontradas en torno a este tema, pero lo importante realmente es empezar a reflexionar, llevar este tema a la reflexión y bueno, a medida que vayamos pues despertando conciencia, vamos a ir comprendiendo más a profundidad qué es lo que hay detrás de todo este concepto que por ahí tanto se habla sobre Lucifer, sobre el diablo y el Satán. Realmente el origen de ese mito lo tendríamos que buscar allá en esas criptas iniciáticas del pasado, en esas cuevas arcaicas, de donde incluso se han sacado muchos documentos, muchos textos que contenían el conocimiento. El conocimiento no es algo nuevo, siempre lo tratamos de expresar. El conocimiento ha existido desde siempre, desde que se formó este universo, pues vino con la información intrínseca de todo este sistema, de toda esta máquina, de todo su funcionamiento y también como con esas herramientas prácticas para poder sacarle la sabiduría a esta manifestación física, a esta experiencia, que eso es lo que es realmente el conocimiento. El conocimiento se enseñó en las diferentes culturas por esos grandes maestros, esos grandes iniciados que existieron en todos los tiempos y todo aquello que se enseñaba, aparte de que mucho de ello fue quemado, mucho de ese conocimiento iniciático cuando se encontraba pues era destruido. La verdad es que mucho logró sucumbir, mucho logró trascender el paso del tiempo, pero sucede que con ese conocimiento se hizo de todo. Lo peor que se ha hecho con el conocimiento es que lo hemos externalizado, que todo lo vemos hacia afuera, cuando el conocimiento tiene que ver con algo interior, con algo, con una realidad de esos mundos internos y con un trabajo interior que hay que hacer y con ciertas figuras que representan, por ejemplo, partes del ser o aspectos de nuestra psicología. Se han creado toda clase de figuras de adoración o figuras en este caso a lo cual temer porque eso es lo que hace el intelecto, pues el intelecto materialista todo lo vuelve materia. ¿Dios qué hemos hecho con Dios? Pues con Dios lo hemos hecho un personaje antropomórfico, un señor de barbas largas que está allá en una nube y que desde esa nube nos observa, nos premia, nos castiga, según nosotros nos comportemos. Eso hemos hecho con Dios, hemos hecho de Dios una figura externa y eso nos ha impedido y hasta muchas veces recibiendo el conocimiento a muchas personas se le dificulta tanto comprender que Dios realmente está es dentro de nosotros mismos, que la realidad de ese Padre, que por ejemplo tanto el Maestro Jesús hablaba, está es en nuestro interior, aunque el mismo Maestro lo haya, por ejemplo, dicho que es adentro y en el silencio, en el secreto interior donde vamos a encontrar al Padre, lo seguimos buscando afuera, ya en una nube, en un planeta, no sé a dónde, como algo externo a nosotros. Exactamente eso mismo hemos hecho con lo que sería la antítesis del ser, la antítesis de ese sol, ¿verdad?
que es pues ese Lucifer. Hemos hecho eso mismo, lo hemos convertido en una figura externa para atemorizar y alguien al cual temer. Entonces hemos fallado en comprender que realmente es un aspecto de nuestra psicología, es algo que todos cargamos adentro, todos tenemos a Dios y al diablo es adentro, y allí es donde tenemos que encontrar y ver realmente qué es lo que significa nuestro interior y por qué razón realmente reside en nuestro interior. Lo que es esta gran dualidad, que es la manifestación física, pues tiene por un lado lo que es la luz y por otro lado lo que es las tinieblas o lo que serían las sombras. Y esa dualidad, esa luz y esas sombras hacen esa antítesis armoniosa que nos puede llevar a la sabiduría. Recordemos que nosotros vinimos a esta manifestación física con un propósito y ese propósito era adquirir sabiduría a través de la experiencia. Venimos con un 97% de inocencia a experimentar. Nosotros vivíamos en un estado de inocencia y solamente a través de la experimentación de la dualidad podríamos llegar a comprender, a sacar sabiduría, a desarrollar pues esa conciencia. Una persona que jamás experimentó aquello que era opuesto a la luz, pues no puede comprender realmente lo que es la luz. Está la luz, imaginen, total inocencia. Si nunca llegó ese aspecto de oscuridad, no se puede apreciar que eso que se ve es la luz. Alguien que nunca probó lo que era lo amargo, pues no puede tener esa referencia para comprender que aquello que ha consumido siempre, por ejemplo, era algo dulce y que había algo opuesto a eso. Es decir, que la sabiduría se obtiene necesariamente de esa dualidad. Empezando por esa comprensión, podemos empezar a romper esquemas, porque nosotros tendemos a ver, no, que el diablo, que el Lucifer o Satanás, o como le llamemos, como algo, sí, opuesto a Dios, pero algo como que a Dios se le salió de las manos, como que algo que es indeseable en esta manifestación física, que ojalá que no existiera, que qué mal que existe el mal, dice uno, por ejemplo, no comprendiendo que es de esa dualidad de donde se saca la sabiduría, que realmente Dios y el diablo, si lo pusiéramos como esa luz y sombras, pues son simplemente dos caras de una misma moneda. Todos nosotros proyectamos una sombra. Vemos, está el sol y cuando el sol viene y refleja en uno, detrás se proyecta una sombra. Es algo natural de la mecánica de esta naturaleza, que exista la luz y que exista la sombra. Y ambos aspectos cumplen una función importante y es que nosotros podamos llegar a sacar sabiduría. Obviamente, para que podamos sacar sabiduría de esa dualidad, de esa antítesis, luz y sombras, nosotros necesitamos tener las herramientas, nosotros tenemos que aprender a reflexionar, nosotros tenemos que aprender a observar esos defectos psicológicos, tenemos que tener también como también unas ciertas bases, si no, por ahí simplemente vamos a tener a vivir de concepto en concepto. La idea es que nosotros a través de la reflexión empecemos a salir de conceptos. Como les decía, cada uno proyecta su propia sombra. Eso nos deja saber que ese proceso es algo completamente natural. Entonces, ¿qué es la luz en nosotros? Nosotros tenemos un ser, ¿verdad? Ese Dios en nosotros es lo que es la luz. Cada uno de nosotros tiene un ser y ese ser proyecta en nosotros su propia sombra, es decir, que nosotros tenemos dentro una oscuridad. La verdad, mientras más grande sea esa chispa, pues asimismo más grande va a ser la sombra que va a proyectar esa chispa. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros estuvimos estudiando en la conferencia 13 de la fase B lo que son las diferentes clases de Hanasmussen. Y vimos que, por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de Hanasmussen tipo 1, veíamos que era una persona que nunca desarrolló su conciencia, que nunca desarrolló su energía, nunca trabajó con su energía, nunca le interesó, por ejemplo, nada de esto que tiene que ver con el esoterismo, nunca
nunca cristalizó energía en su interior, por lo tanto, ese 3% de conciencia ha permanecido ahí todo el tiempo así, digamos que hasta ese nivel, el 97 encerrado en los defectos psicológicos, pero hasta ese punto. Esa envoltura seminal se ennegrece hasta un cierto punto, porque esa chispa, ¿no? de recibir el conocimiento no tendría una fuerza para trabajar con defectos psicológicos más pesados de allí que allí. Y ustedes ven que aquí en el mundo existen personas que tienen un cierto grado de maldad. Y hasta ahí, no son personas decididamente perversas o tan maquiavélicas como pueden llegar a ser otras. Eso tiene que ver con eso, con el grado de Hanasmussen. Hay personas que sí en otras existencias han cristalizado algo de energía y esas personas pues no han hecho el trabajo para autorrealizarse y vuelven, por ejemplo, y pierden esa conciencia como ya tenían más energía acumulada, como su conciencia ya la habían despertado, cuando voltean esa fuerza, pues desarrollan defectos psicológicos más pesados. Que habláramos de una persona que llega a ser un Hanasmussen tipo 4, o sea, alguien que logra autorrealizarse y se libera completamente de la rueda y adquiere un 100% de conciencia, pero decide en algún punto volver a bajar nuevamente para hacer el curso otra vez, pero en este caso para lograr un doble nivel de sabiduría o una maestría mayor. Pues obviamente es alguien cuya conciencia es más amplia y que cuando esa fuerza se voltea, es decir, cuando la persona ese ser se lanza, viene a desarrollar el doble de ego. Por lo tanto, viene a desarrollar defectos psicológicos más pesados, más perversos, porque ahora va a sacar la sabiduría digamos que ahora quiere sacar el doble de sabiduría. Por lo tanto, la sombra que va a proyectar ese ser va a ser una sombra mucho más grande. Entonces, ustedes van a ver o van a ir comprendiendo al reflexionar esto, porque es que hay personas en este mundo que son capaces de tanta maldad, que tiene incluso tanto poder para llegar a cometer tanta maldad. Ustedes vean unos grandes dictadores o esas personas que han cometido grandes genocidios, cosas así. Pero ¿y cómo es posible que alguien pueda tener el poder para hacer tanto mal o dominar a tantas personas? Pues eso, porque la sombra que refleja ese ser en el momento en el que cae, pues es mucho más grande. Ahora, ¿dónde es que radica muchas veces nuestro error? En demonizar esto, creer como que esto es horrible y que eso no tiene redención, que las personas que han llegado a ser así decididamente perversas, pues ya eso es material del abismo, esos están usados por el diablo y esos no tienen salvación. No comprendemos realmente qué es este juego de luz y sombras. No llegamos a comprender que esa reflexión del ser, del logos en cada uno de nosotros, es ese Lucifer. Y ese Lucifer, que es ese aspecto de la sombra en nuestro interior, tiene una misión, una función, ¿verdad?, que cumplir en nuestro interior. Y esa función es de llegar a ser nuestro entrenador psicológico. Es el que nos va a estar poniendo pues todas las pruebas, es el que nos va a estar constantemente poniendo todas las tentaciones ¿para qué? Ahí vamos a sentarnos un poquito a reflexionar. Por ejemplo, cuando nosotros venimos desarrollándonos en las diferentes existencias, nosotros primero, tenemos que desarrollar un ego, ¿verdad? Porque de ese ego, o en ese ego es que va a quedar atrapada toda la sabiduría. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento, pues ese Lucifer nos va poniendo esas tentaciones, y lo que nosotros hacemos sin el conocimiento, sin las herramientas para poder vencer ese tentador, es sucumbir ante el deseo, porque el Lucifer es el deseo en nosotros, sucumbir ante ese deseo, ante esa tentación, y ir degenerándonos, desarrollando cada vez más defectos psicológicos. Ahora, en el momento en el que ya nuestra envoltura seminal está con lo necesariamente ennegrecida, que tenemos esa madurez ya, empezamos a recibir el conocimiento. Entonces, ahora tenemos esas herramientas para vencer a ese entrenador psicológico. Ahora, cuando se nos ponen esas tentaciones, cuando esa parte de nuestro ser activa en nosotros, esos deseos, nosotros tenemos ahora la capacidad de negarnos a ese deseo.
de pedir muerte a ese yo. Y en ese caso, entonces, este entrenador psicológico nos va a estar sirviendo ya no para degenerarnos, sino para empezar a desarrollar esas virtudes del alma. Reflexionemos un poquito en eso. ¿En qué forma nosotros podríamos desarrollar esas virtudes, esos poderes, esas facultades latentes en nuestra conciencia si no hubiera esa, digámosle que esa tentación? Si no tuviéramos ese entrenador psicológico que constantemente nos esté enfrentando ante la circunstancia de la cual vamos a nosotros sacar esa virtud. Ejemplos, nosotros queremos sacar la virtud de la castidad. Queremos valorar la energía, transmutar nuestra energía, tener un poder sexual. ¿Cómo podríamos nosotros sacar? ¿De dónde sacaríamos ese poder? ¿De dónde sacaríamos esa virtud de la castidad si no tuviéramos que constantemente vencer ese deseo sexual que nos impulsa a sacar esa energía de nuestro cuerpo? Solamente cuando uno se enfrenta a esa rigurosa tentación y uno vence a ese tentador negándose al deseo, eliminando el defecto psicológico, reflexionando, estudiando ese yo, comprendiendo por qué nos hace daño, entonces pidiéndole muerte, es como nosotros vamos a lograr la castidad. Pongamos el ejemplo, nosotros queremos desarrollar la humildad. Y sí, porque todo el mundo quiere ser virtuoso, esa es la verdad. Nosotros internamente todos quisiéramos tener virtudes. Pero ¿cómo podríamos sacar la verdadera humildad? La verdadera humildad se saca y se prueba, es ahí, en la tentación, cuando uno lo humillan, cuando uno tiene que enfrentarse ante esas circunstancias que le van a herir ese orgullo. Ahí, uno quiere sacar templanza, mansedumbre, bondad. Por ejemplo, ¿de dónde va a sacar uno eso? Pues solamente uno lo saca o lo podría desarrollar si uno se enfrenta ante esas circunstancias que le sacan a uno ese diablo de la ira, le sacan a uno esas ganas de gritar, esas ganas de golpear. Entonces, cuando uno se ve ante esas circunstancias que le sacan esa oscuridad que uno tiene en su interior, es que uno tiene la capacidad de negarse a eso, de morir a eso, y de ahí entonces van a brotar esas virtudes. Entonces, ahí tenemos para reflexionar sobre esta supuesta maldad de Lucifer. Es muy relativa, ¿verdad? Es dependiendo de donde nos plantemos a mirarla, ¿verdad? Que podemos empezar a reflexionar que mientras, o sea, si no tuviéramos esas tentaciones, no podríamos desarrollar esas virtudes. Si nunca estuviéramos tentados qué sé yo, a robarnos algo, ¿cómo podríamos realmente comprender o cómo podríamos realmente probarnos a nosotros mismos que no tenemos ese yo ladrón? Solamente cuando aparece esa tentación, que se aparecen, no sé, esos $100 en el piso y yo que tengo un problema económico y apareció eso ahí, entonces uno dice, bueno, ahora es. O sea, ahí es donde uno ve. Sí, que aflora adentro. Claro, uno por personalidad, y más si lo están viendo, uno tranquilamente pudiera no tomarlo y hacerse uno, no, el que es muy honesto. Pero cuando uno se autoobserva, es que uno puede ver qué es la realidad interior, quién sale, qué deseo surge. Recordemos que Lucifer es el deseo, es la tentación. Entonces, realmente, ¿qué deseo surgió? Y pongámosle que no son $100, pongamos que encontré una monedita que eso no vale nada. Pero ahí veo esa monedita, la encuentro ahí, me justifico, o sea, siento el deseo de tomarla, me justifico diciendo eso, no vale nada. Y voy y lo tomo. Pero ahí estuvo el deseo y ahí no vencía la tentación. Entonces, ¿quién se manifestó allí? Pues el yo ladrón que tomó una moneda que no le pertenece, con la justificación de que eso, bueno, que eso no valía nada. Y ahí está realmente lo que tenemos para reflexionar. Solamente ante esas tentaciones a las que continuamente nos vemos enfrentados y que surgen, ¿verdad? Más que todo a través de nuestro deseo, es donde se prueba esa virtud. Mientras más fuertes son las tentaciones a las que nos vemos enfrentados, mayores son las virtudes. Lo importante es no caer en tentación, porque esa es la manera de vencer a este entrenador psicológico que todos tenemos en nuestro interior, que es el deseo. Esto nos lleva también a reflexionar que Lucifer no es otra cosa que escalera para bajar y escalera para subir. Si nosotros
sentimos el deseo, estamos enfrentados ante la tentación y cedemos ante el deseo, pues obviamente vamos a ir descendiendo esa escalera de los niveles del ser. Vamos a ir descendiendo en esos niveles de conciencia. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de nuestras múltiples existencias. Por eso estamos en unos niveles tan bajos de conciencia. Por eso tenemos tanta perversidad en nuestro interior. Por eso tenemos esas infradimensiones internas, que son nuestros infiernos atómicos, plagados de defectos psicológicos. Ahora mismo tenemos internamente una legión. ¿Por qué? Porque cada vez que sentimos ese deseo, cada vez que hubo una tentación, cedimos ante la tentación. Cada vez que sentimos el deseo de ir a masturbarnos, fuimos y nos masturbamos. Cada vez que sentimos el deseo de ver pornografía, fuimos y lo hicimos. Cada vez que sentimos el deseo de decir una mentira, la dijimos, nos justificamos en nuestra mente para callar esa conciencia y la soltamos. Cada vez que sentimos el deseo de chismear, lo hicimos. Cada vez que sentimos el deseo de hablar mal de alguien o de desearle mal a alguien, lo hicimos. Cada vez que sentimos el deseo de comernos algo que no era ni siquiera necesario, que fue solo por gula, lo hicimos. Cada vez que sentimos el deseo de ir a botar la energía en una práctica sexual, fuimos y lo hicimos. Entonces, de esa manera fuimos bajando esa escalera. Nunca vencimos a ese entrenador psicológico. Ahora, cuando ya empezamos a vencer a ese entrenador psicológico, cuando ya empezamos a trabajar en lo que es la muerte psicológica, empezamos a negarnos a nuestros deseos y a salir avantes en esas diferentes pruebas, en esas diferentes tentaciones y empezamos ahora a recuperar, a liberar y recuperar todas esas esencias, toda esa conciencia que estuvo atrapada en cada uno de esos defectos psicológicos. Entonces, al liberar esa esencia, podemos ir a la práctica de transmutación sexual, donde obviamente ahí el Lucifer nos entrena duramente, porque nuestro entrenamiento más duro va a ser ahí en el fuego, en la práctica de sexo, y salimos victoriosos en esa práctica de sexo, transmutamos esa energía creadora sexual sin perderla, y entonces ahí vamos en esa escalera al cielo, que es nuestra columna vertebral, vamos condensando esa energía, creando esos cuerpos internos, ascendiendo en esos niveles de conciencia que son esas mismas dimensiones. Entonces ahí podemos ver cómo el Lucifer en el fondo es escalera para subir y escalera para bajar. Lo que sucede es que existen dos tipos de tinieblas. Entonces hablamos de que este aspecto del Lucifer es la oscuridad en nuestro interior, es la reflexión del ser en nuestro interior. Pero así como todo es dual, las tinieblas también se bipolarizan, también tienen dos aspectos. Entonces, por un lado está la superoscuridad, que es esa oscuridad, como dicen, del silencio augusto de los sabios, o sea, donde se va a sacar la sabiduría, que es esta oscuridad que cumple esta misión en nuestro interior, pero esas tinieblas se bipolarizan, o sea que lo negativo que nosotros vemos de la oscuridad viene siendo un desdoblamiento de ese mismo Lucifer. Porque al Lucifer tener este trabajo de tentarnos, pues obviamente también él se bipolariza o se desdobla, llamémosle así, en esa multiplicidad egoica. O sea, no es que son dos cosas diferentes, es que el mismo ego pues es parte de lo que es el Lucifer, solamente que desdoblado. Es lo que en nosotros es la infraoscuridad, es lo que nos lleva por el camino de la ignorancia y el error. Entonces, definitivamente, sí existen las entidades negativas, definitivamente sí existen las personas que son terriblemente perversas, sí existen esos demonios, esas entidades, ¿verdad?, que habitan en esas infradimensiones y todo lo demás. Pero ¿qué son? ¿Qué es todo esto negativo que existe? Pues es esa oscuridad degenerada, es ese ego llevado hasta lo más extremo de su perversidad. Porque si nosotros nos dedicamos a alimentar y alimentar el ego, a engrosar y a engrosar esa cola que todos tenemos internamente, pues nos terminamos convirtiendo en verdaderos demonios, nos terminamos convirtiendo en entidades infrahumanas, cosas realmente terribles. Solamente que nosotros que tendemos como
a diferenciarlo todo, a verlo todo como lejos. No nos damos cuenta que esos seres elevados, de quien se habla, que si ángeles, que si arcángeles, que si querubines, que si potestades, que si majestades, que si no sé qué, o como ahora más modernamente le llamamos, que si los extraterrestres, que si los no sé qué, todo eso así superior que vemos, no nos damos cuenta que es esta misma chispa divinal, que es lo que nosotros somos, pero en un nivel superior de conciencia. Son seres que han hecho un trabajo para desarrollar su conciencia y que lo han llevado a distintos niveles en su trabajo de revolución de esa conciencia. Entonces, cada vez que, por ejemplo, un ser baja y hace este curso, adquiere una jerarquía a nivel superior, a nivel universo. Y eso es lo superior de uno mismo, lo que uno puede ver como lo que yo puedo llegar a hacer si me desarrollara. Eso mismo extrapolemos lo siento, hacia abajo. Entonces vemos esas entidades también en sus distintas jerarquías, sus grandes demonios, esas brujas, magos negros, no sé qué, toda esa caterva de jerarquías que podemos ver hacia abajo, ¿qué o quiénes son? Pues esto mismo, pero degenerado, entregado a lo malo, como dicen, entregado realmente a la satisfacción del yo, a la satisfacción del deseo. Uno se deja llevar y esa escalera para abajo se puede llegar a convertir como si fuera en un tobogán que bajamos y bajamos y bajamos y podemos llegar a niveles terribles de perversidad. Esa es la realidad. Nosotros, claro, en ignorancia tendemos a ver eso arriba y eso abajo como cosas que no tienen nada que ver conmigo, como entes que están ahí. Yo soy una criatura que estoy sometida a la voluntad o de estos seres. Entonces, ay, somos no sé, víctimas de Satanás, somos víctimas del Lucifer y le echo la culpa al diablo. Ay, mira, cometí un error, sí, es que el diablo me tentó, es que, o fulano, mira lo que hizo, sí, pero es que el diablo anda suelto, dicen mucho en mi país, entonces mira, hace hacer a las personas ese tipo de cosas. Entonces ese es nuestro error, no llegar a reconocer que eso no surge de afuera, que viene de adentro y que incluso estas entidades tenebrosas que efectivamente existen externos a nosotros, si nos llegan a inducir de alguna manera a cometer un error, solamente pueden hacerlo si ese error vive dentro de nosotros. Por ejemplo, en la conferencia 14 de la fase A, nosotros hablamos del demonio alcohol, que es el que maneja todo lo que tiene que ver con las drogas y el alcoholismo en este planeta. Algol no podría someter, o sea, sería totalmente imposible para Algol llegar a ser a alguien consumir droga o alcohol si esa persona no, si esa persona tiene conciencia, esa persona cogió ese defecto psicológico y lo eliminó y ya sacó la comprensión, la sabiduría, la conciencia de lo que es las drogas y el alcoholismo y ya liberó esa conciencia, no habría forma porque esa persona tiene una conciencia. Esa entidad queda desarmada ante alguien que tenga conciencia. La oscuridad, esta infraoscuridad queda así, desarmada, realmente impotente ante la luz de la conciencia. Ahora, si agarra a alguien que ya tiene el yo del alcohol, o sí, pongamos el ejemplo del alcohol, que es lo más común en publicidades, tiene el yo del alcohol ahí vivo. ¿Y qué hace alcohol? Pues hace por ahí que se hagan estas propagandas de tal bebida y muestren gente felices tomando y que tal cosa, o se arma la tal fiesta y ya todos van a ir y a tomar. El que tiene el yo del alcohol adentro inmediatamente ve esa propaganda con la cervecita y la cosa y eso burbujeante, empieza a sentir aquí como un burbujeo, como un no sé qué, como una necesidad, como un deseo. Y ya le movió ¿qué? El deseo adentro. Entonces a él Lucifer pues le pone la tentación a esa chispa. Entonces ahí vemos nosotros que el poder que puede tener algo afuera es porque nosotros lo tenemos adentro y por eso es que el trabajo siempre va a ser interior. Incluso si queremos vencer a cualquier entidad externa, la única manera es nosotros venciéndola en nuestro interior. Reflexionando en esto, pues ya vamos a comenzar a comprender que el diablo no es realmente ese personaje que algunas sectas muertas han sentado allá en un trono de ignominia
con sus grandes cachos y lo mismo que se han hecho con Dios así para abajo. Entonces este diablo en este trono que nos gobierna, que nos somete, que nos tal, porque eso solamente se ha inventado para asustar a las personas. A través de estos miedos que se han propagado, que el diablo, ustedes ven que por ahí se empieza ¿cómo se llama esto? Se empieza a predicar, por ejemplo, y se habla más del diablo que de Dios. Y entonces el diablo, y te vas para el infierno, y arrepiéntete, y esto, y el diablo va a ser de ti, todo una parafernalia, hablando de este supuesto diablo que nos va a todos a torturar y nos va a todas esas cosas. Y realmente si ustedes estudian qué es lo que hay de fondo, es realmente mantener a la persona sometida por miedo nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. El miedo es la vibración más baja, el miedo es lo totalmente opuesto al amor. Por miedo nosotros nos volvemos serviles, por miedo nosotros creemos cualquier cosa, por miedo nosotros nos domesticamos, así como los animalitos por miedo los domestican y entregamos todo. Y entonces aquellos que tienen un algo de sabiduría despierta en el mal, no su personalidad, pero sí el yo que llevan dentro y que está despierto, logran someter a muchos con estos cuentos de miedo. A nadie le cuentan realmente la verdad de lo que es esto de la luz y de las sombras y del trabajo que hay que hacer en su interior, porque entonces se le estaría dando a las personas las herramientas para que se liberen, las herramientas para que ya no tengan que depender de nadie, para que ya no tengan que seguir a nadie, porque entonces van a comprender que todo el trabajo que hay que hacer de desarrollo de la conciencia hay que hacerlo dentro de nosotros mismos y que no necesitamos a nadie que nos salve, que nos lleve, que nos interceda, que no sé qué tantas cosas, porque todas esas fuerzas superiores a las que debemos apelar y que debemos desarrollar están en nuestro interior y que toda esa oscuridad y todo eso a lo que nos enseñan por afuera que hay que temer, pues no hay que temerle, simplemente eso está dentro de nosotros y lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Entonces, Satanás, Lucifer, el diablo no es otra cosa que el reflejo de nuestro propio ser íntimo en nosotros mismos, dentro de nuestra conciencia, aquí y ahora. Ahora bien, es interesante cuando uno ve estos tres aspectos de una misma cosa, que es la fuerza del hijo, los ve uno por separado, para uno comprender cómo Lucifer pues tiene estos desdoblamientos y qué funciones cumplen en nuestro interior. Por ejemplo, hablemos de lo que es la fuerza o el aspecto del diablo, de lo que es el Lucifer, que es un aspecto de esa oscuridad que tenemos en nuestro interior. Por ahí hemos visto, seguro que sí, muchas representaciones de este diablo. Esta que les estoy mostrando aquí en esta imagen es como la más común y es muy significativa. Nos permite como comprender qué aspecto en nuestro interior funge este diablo. Nosotros tenemos una energía creadora sexual, ¿verdad? Que es una fuerza que elevada, es la fuerza del Espíritu Santo en nosotros, la energía creadora sexual. Cuando esa energía sale de nuestro cuerpo, esa energía pues se invierte, ¿verdad? Se sale en vez de dirigirla hacia adentro y hacia arriba, pues entonces la dirigimos a través de la fornicación hacia afuera y hacia abajo. Así mandamos todo el tiempo nuestra energía. Eso, el ir fornicando, es lo que va creando el diablo en nosotros, que es esa antítesis pues de ese Espíritu Santo. Y entonces en la misma representación del diablo nosotros podemos ver esta energía sexual invertida. Por ejemplo, ustedes ven que la figura del diablo usualmente la representan de un color rojo y curiosamente, digámosle así, esa energía sexual en nosotros es roja. Esa es la energía sexual, recuerden que transmutada es el vino sagrado, esa transmutación del agua en vino es realmente la transmutación de la energía creadora sexual. Por eso esta representación del diablo es asimismo también de color rojo. Ustedes ven que el diablo tiene una cola así como de dragón. ¿Y eso qué representa? El órgano cundartiguador, que cuando nosotros fornicamos, esa energía se desarrolla en nuestro interior cada vez que expulsamos esa energía. Ustedes ven que el diablo, por ejemplo, lo representan con unos cachos. Los cachos son una representación de sabiduría.
para que no se sorprendan, los seres superiores internamente tienen cachos de luz, cachos de luz. Incluso en una época hubo un artista, no recuerdo si fue Miguel Ángel, que creo que casi estoy segura que Miguel Ángel, pero ahora mismo no lo afirmo, que hizo una representación del Moisés y los puso con dos cuernos de luz. Y eso fue un tema de mucha algarabía en su momento, porque las personas externamente pues, no conocen que los cachos representan sabiduría, son esos cachos de luz. Ahora, cuando esa sabiduría está invertida, cuando nosotros fornicamos y expulsamos la energía y entonces los defectos psicológicos atrapan esa sabiduría, esos cachos son esos cachos feos de los demonios. Por eso los demonios tienen esos cachos tan que pueden llegar a ser tan grandes y horribles. Mientras más grandes los cachos del demonio, más grande es la sabiduría en el mal que tiene ese demonio. Por eso el diablo pues se representa con cachos. O vemos que el diablo se representa con barba y bigote. Y la barba y el bigote representa, si ustedes ven por ejemplo en la simbología astral, la sabiduría en el verbo. Ustedes ven que las representaciones de Dios tienen una barba larga y blanca. Realmente es una simbología, porque la barba en los mundos internos representa la sabiduría de ese ser, el poder que tiene en el verbo, la sabiduría que expresa a través del verbo. Entonces, de forma cuando esa sabiduría se invierte, porque recordemos que el diablo es esa energía invertida, pues es la sabiduría en el mal, que empiezan a coger esos defectos psicológicos que se van alimentando con esa energía. Entonces ustedes ven que un yo que tiene mucha sabiduría y mucho poder en el verbo, pues tiene mucha capacidad para hipnotizar, tiene mucha palabrería para envolver, para convencer. Y bueno, esas son los bigotes y la barba del diablo. Y ustedes ven, por ejemplo, que es representado con unas patas de animales, con una pata de gallo y una pata de cabra, y ahí podemos ver la representación simbólica de lo que es el ego, que es nuestra parte animalesca. Entonces, cómo esa energía va alimentando ese ego. Y ese tridente, ustedes ven que representan al diablo con un tridente invertido, un tridente siempre para abajo. Ese tridente que ustedes los pueden ver, por ejemplo, en ¿cómo se llama este del agua, amor? Tommy, ¿cómo se llama el dios que tiene el tridente? El Poseidón. El Poseidón. Ustedes lo ven, por ejemplo, en el Poseidón, ese gran tridente levantado, que representa el tridente, las tres fuerzas primarias de nuestra conciencia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero aquí está invertido. Nosotros botamos nuestra energía e invertimos nuestra conciencia, la vendemos, la sacamos de nuestro cuerpo. Entonces, pero ahí está en esa energía invertida, esa conciencia. Una vez que nosotros empecemos a hacer un sabio uso de esa energía, que empecemos a vencer al diablo, la transmutando nuestra energía creadora sexual, entonces vamos a volver a levantar ese tridente, esas fuerzas superiores de nuestra conciencia. Entonces ahí es interesante ver esa representación del diablo y qué es lo que representa en nuestro interior. Ahora, miremos el aspecto del Satán o del Satanás, tan temido. Pues resulta que el Satanás no es otra cosa que el mismo yo psicológico. Es el ego, es la multiplicidad egoica. Nosotros estamos plagados de satanes. Cada uno de nuestros defectos psicológicos es internamente un demonio. Y pueden tener apariencias muy feas. O sea, uno ve en el astral un defecto de esos de uno bien pesado, bien perverso, y son cosas que aterrorizan. Seguro ustedes han tenido en algún momento alguna pesadilla y han llegado a ver cosas muy feas, a veces cosas monstruosas, espantosas en su interior. Y dicen, ay, tuve una pesadilla. Ajá. ¿Y quién era? ¿Quién era ese demonio que usted vio en la pesadilla? ¿Alguna vez usted se ha puesto a reflexionar en eso? Pues entérese que no es otra cosa más que alguno de esos satanes que lleva en su interior, uno de esos defectos psicológicos, alguno de ellos, porque tenemos muchísimos. Cada yo es uno de estos satanes que tenemos que empezar a hacer el trabajo de vencer. ¿Y cómo lo vencemos? Con la muerte psicológica. Como les decía, cada vez que sucumbimos a la tentación, fuimos formando y formando más de estas formas negativas de ser. Tenemos 7 satanes principales, que son la pereza, la codicia, la lujuria, el orgullo, la ira, la envidia y la gula. Son los 7 principales, pero sabemos que estos en nosotros se
multiplican en muchísimas formas negativas de ser. Esos son cada uno de nuestros satanes. Y el Lucifer, pues como les decía, es ese aspecto del hijo, de esas tres fuerzas, es ese entrenador psicológico, el aspecto de la justicia en nuestro interior, que a lo largo también de la historia de, por ejemplo, esta raza y cosas que se traen también de otras razas, se ha representado de muchas maneras. Por ejemplo, siempre fue representado el sagrado sol absoluto, eso que es Dios, siempre se representó con la forma de alguna figura solar, alguna figura angelical, algo superior. Y eso que era su antítesis, su sombra, su Lucifer, siempre se representó como un dragón. Esa fue como la forma más común de representarlo. ¿Por qué? Porque estos dragones realmente existieron en las épocas de la Lemuria y de la Atlántida. Eran esos grandes reptiles voladores que cuando pasaban por algún lugar, pues obviamente era casi como un eclipse, porque tapaban el sol y lo que quedaba reflejado era solamente la sombra. De allí es que venga pues esa alegoría o esa forma de representar al Lucifer. Entonces aquí en esta raza a lo largo de las diferentes culturas se sigue haciendo esa misma representación. Por ejemplo, en Egipto, a ese sagrado sol absoluto, que se le conoce como Dios, se le representaba como a Osiris, ¿verdad? Y a su antítesis se le representaba como Tifón, que era ese ser, ¿verdad? De tipo reptiloide bajo. En Grecia, pues, al sagrado sol absoluto se le representaba como Apolo y a su antítesis, a quien vencía este Apolo, era Apitión, que era también, pues, esa representación. Ustedes ven ya más para acá en el tiempo, ya más relacionada con la cultura occidental, ustedes ven que se ha representado a Dios, el sagrado sol absoluto, a eso superior, como Miguel, la divinidad guerrera. ¿Y quién es el antítesis de Miguel? El dragón rojo, al que Miguel pues, pisotea, al que Miguel pues está ahí todo el tiempo venciendo con su espada. O por ejemplo está representada la divinidad como el San Jorge. ¿Y contra quién pelea San Jorge? Contra el dragón, porque allí hay una alegoría. Internamente, ese Lucifer representa en nosotros esa figura del dragón, esa misma cola del dragón, podemos ver representado ese órgano fundartiguador donde está todo nuestro ego. O sea, ese trabajo de vencer al dragón, ese vencer a nuestro propio Lucifer. Si nosotros queremos desarrollar y llegar a convertirnos en hombres serpientes, ser tragados por la serpiente, que es algo que vamos a ver más en detalle en una conferencia que ya viene por ahí, se llama El símbolo del águila tragando la serpiente, muy interesante. Si nosotros queremos realmente que esa serpiente Kundalini, que recordemos que nuestra energía nos entregue todos nuestros poderes, nosotros tenemos que vencer a ese dragón. Por eso estas representaciones que vemos ahí, incluso en las iglesias y demás, y dicen, bueno, ¿y qué es esto? No, eso es Miguel venciendo al dragón. Aquí, ok, pero ¿quién representa a Miguel? ¿Qué es Miguel? ¿Y quién es el dragón? Dejemos de seguir mirando estas cosas externas y miremoslas adentro. Miguel es nuestro ser, es ese guerrero interior que todos tenemos y el dragón es ese Lucifer al que tenemos que vencer en todas esas tentaciones para poder, que es eliminar el ego, ¿verdad? Para poder llegar a desarrollar todas esas virtudes del alma y para poder adquirir toda esa conciencia que nosotros pues ahora mismo carecemos. Otra representación muy interesante que se ha hecho de Lucifer es como el Prometeo. Tal vez ustedes han escuchado hablar de ese Prometeo atado en la dura roca. Esa es una representación que la tienen los griegos y la comparten también los romanos. De este titán, amigo de los dioses, que les robaba el fuego a los dioses para entregarlo a los humanos y que al ser atrapado en esa hazaña, pues entonces fue condenado a ser atado en una roca. Y entonces ahí padecía el Prometeo hasta que en una vino Hércules y lo salvó, lo sacó, lo liberó de la roca.
Si nosotros empezamos a ver todas estas cosas con un lenguaje astral y empezamos pues a trabajar para desarrollar la intuición también, vamos a comprender qué es la realidad que hay detrás aquí. Realmente ese Prometeo que robaba la luz para entregarle a los humanos no es otro que ese mismo Lucifer. Esa es la representación. Cuando uno vence al Lucifer, cuando uno tiene un deseo, está experimentando una tentación y uno se niega y pide muerte, de la muerte de ese yo nos entrega esa parte de nuestro ser que es la justicia, vencido, ¿verdad? Nos tiene que entregar lo que es la luz y lo que es el fuego, que es eso que estaba atrapado dentro del yo, que era la esencia, que es luz y fuego. Esa es la representación de este Lucifer. Ahora, de este Prometeo. Ahora, está atado en la roca. ¿Qué representa la roca? Si ustedes ven el lenguaje astral, la roca representa el sexo. Y allí es donde está atado, pues ese Lucifer, allí es donde nos está tentando constantemente. Allí está sometido esa parte del ser al más arduo trabajo en nuestro interior. El Lucifer, ese aspecto de la sombra de nuestro ser, es el que tiene en nuestro interior el trabajo más duro. Es así algo similar a lo que le tocó al Judas en el drama cósmico de Jesús. Hizo un papel allí, hizo un trabajo, pero sin embargo, ese trabajo le conlleva el odio de toda la humanidad. Eso lo condenó a la ignominia. Todo el mundo ve al Judas y eso es algo tan terrible que a la gente ni siquiera se le puede poner Judas de nombre a un hijo. Hasta ahí se llega en muchos lugares ese rechazo que se generó hacia ese papel que fue a fungir ese Judas. Algo así le toca a ese Prometeo en nuestro interior, a ese Lucifer, estar sometido a ese trabajo complejo de estar ahí constantemente tentándonos, estar ahí sacándonos esos diablos de adentro, estar ahí sometiéndonos a todas esas pruebas rigurosas, porque es justamente, y les decía, que allí en el sexo donde las pruebas van a ser más duras. Ahí en el sexo es donde el Lucifer nos va a estar probando y tentando con más rudeza, porque debe hacer de nosotros unos atletas de la magia sexual. Si nosotros logramos castidad, si nosotros logramos poder en el sexo, la muerte del ego se precipita con muchísima facilidad. Porque ¿dónde es que el ego se multiplica y se nutre? De la fornicación. Si nosotros aprendemos a dejar de fornicar, si aprendemos a valorar nuestra energía, si ya no tenemos más caídas sexuales, si esa energía sexual ya no sale nunca más de nuestro cuerpo, eso quiere decir que vamos a dejar de crear más ego. Por lo tanto, vamos a avanzar bastante y bastante rápido en este trabajo interior. Por esa razón, allí en la roca es donde está el más arduo trabajo al que nos va a someter el Lucifer. Ahí estar tentándonos en la práctica sexual. Cada práctica sexual conlleva un vencer un deseo, porque el instinto de nosotros es perder esa energía, es fornicar. Y para llegar a salir de ser animales y convertirnos en verdaderos hombres, tenemos que sobreponernos a esa parte instintiva animalesca, negarnos al deseo y vencer constantemente al Lucifer en esas pruebas. Ustedes ven que en esta alegoría del Prometeo, el Hércules es el que lo libera. Y el Hércules representa a ese Cristo interior, a nuestro Cristo íntimo. Realmente el Hércules es la figura del Cristo para los romanos. Y esos 12 trabajos del Hércules son lo mismo que los trabajos del Cristo en el trabajo de limpieza de las infradimensiones. Ese trabajo de segunda y tercera montaña son los mismos trabajos del Hércules. Entonces, cuando nosotros desarrollamos ese Cristo interior, cuando hacemos ese trabajo de formación de nuestra alma humana, nos unimos al alma divina, entonces nace en nosotros el Cristo, que es ese mismo Hércules. Y este Hércules es el que viene a hacer ¿cuál trabajo? El de la completa eliminación de nuestros defectos psicológicos. Ahí en la cruz del sexo, ese Cristo va a llevar a convertir en polvareda cósmica lo que son los yoes causa. Y por lo tanto va a vencer completamente al dragón. Y cuando lo vence totalmente, entonces lo libera ya de su trabajo. Nosotros vamos a ver en la conferencia 23 de la fase B un poquito más respecto a este punto del final de la obra, pero el final de la obra implica eso, implica vencer completamente
totalmente al Lucifer en todas sus tentaciones, eso es decir, eliminar ya completamente a todo el ego, y una vez vencido el dragón, entonces el Lucifer o el Prometeo es liberado de la roca y puede ya fusionarse con el ser. Entonces esa sombra ya se fusiona completamente con la luz y se convierte la persona en un ser autorrealizado. Porque al final de todo este trabajo que nosotros vinimos a hacer aquí, ese escamoso, ese dragón escamoso, ese Lucifer, esa sombra de el Eterno, que es el reflejo, como les decía, de nuestro verdadero ser divino, regresará a él, se fusionará con él y brillará en él. Porque en el fondo, tal como ustedes ven aquí, él es él. O sea, es solamente la reflexión de nuestro ser. Entonces, bueno, esa es la conferencia del Lucifer, el diablo y el Satán. Una conferencia que a mí en lo particular me parece, desde el que entra el conocimiento, me parece muy, muy interesante, porque nos lleva realmente a romper con esos paradigmas en torno a este tema y nos lleva a la reflexión profunda sobre lo que es realmente todo esto de la oscuridad, de las tinieblas y de lo que es este personaje del Lucifer. Si a ustedes les surge cualquier pregunta en torno a este tema, no duden en dejarla en los comentarios para que podamos resolver las dudas que ustedes tengan. Y bueno, no me queda más que invitarles a la próxima conferencia en la cual vamos a estar hablando sobre la intuición y cómo desarrollar la intuición, que es la única facultad que nosotros deberíamos de trabajar para desarrollar desde el inicio de la obra. Porque la intuición no es otra cosa que aprender a escuchar a nuestro ser, es hacer ese silencio en nuestro interior, desarrollar ese chakra corazón para que entonces la sabiduría de nuestro ser, que está aquí en la glándula pineal, pueda bajar como esa sabiduría intuitiva y tengamos la capacidad de escucharla. Una conferencia bastante interesante. A través de la intuición, nuestro ser nos va a permitir comprender muchísimas cosas. Nos va a dar muchas advertencias, nos va a dar mucha guía, por lo tanto debemos trabajar para desarrollar esa facultad. Y bueno, esa la vamos a estar viendo en la conferencia del próximo martes, la conferencia 20 de la fase B.